your Bibles to Matthew chapter 7, Mateo capítulo 7. Continuamos nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Estamos ya en el capítulo 7. Para los que nos van acompañando aquí quizás por las primeras semanas o primera vez, como iglesia, como ministerio bilingüe, estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Y hay una parte en este Evangelio de Mateo que se llama el Sermón del Monte, y que es el sermón más largo que está escrito sobre el sermón de Jesús, y es capítulo 5 al capítulo 7. Entonces estamos en medio de eso, y vamos a leer este pasaje. Solo vamos a leer 6 versículos, pero tienen mucha asociación e historia que quizás podemos acomodar un poco. Amén. Y bueno, parte de nuestra práctica cada domingo es tratar de encontrar artistas sobre el Sermón del Monte o el Evangelio de Mateo, o algo del ministerio de Jesús. Y aquí tenemos a este artista, Gustave, en la casa le decimos Octavio. Pero bueno, esta es su arte. ¿Y qué te llama la atención aquí de esta arte? Bueno, nos puede llamar la atención que Jesús está en medio, obviamente. Está sentado, tiene autoridad, está enseñando, pero veamos los detalles de la postura de las personas a su alrededor. ¿Qué notas con su postura de los que están sentados, parados, volteados, enfocados? Y el arte nos describe en veces la emoción. Es lo que hace un buen artista, ¿no? Te describe la emoción a través de alguien. Y bueno, en parte creo que nos representa a todos nosotros, que ponemos atención o nos distraímos o no queremos escuchar eso ahorita, o mejor después, o estamos totalmente escuchando, ¿no? O quizás somos todas esas personas en un año. No sé si me expliquen. So one of the things we can take from this art piece, what jumps out to me is the posture of those that are around Jesus. And some of them are really engaged. Some of them have this posture of criticalness. Others are turning away. I don't know if that's what the art is intended. That's what's jumping out to me. But you see the calmness, the centrality, the focus of Jesus. Whether those around are going to engage or not, God is going to engage. So that's the sermon of Gustave Doré, I think. I don't know how to pronounce his name. Bueno, Mateo capítulo 7. Vamos a leer este pasaje. Lo voy a leer en español y lo voy a leer en inglés. Y cuando lo escuches vas a decir, oh, ya yo lo he escuchado antes. Y vamos a ver un poco qué nos dice. Amén. Mateo 7, versículo 1 dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despadecen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Lo voy a leer en inglés rápido. Do not judge, or you will be judged.
From the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite. First take the plank out of your own eye, and then you will see clearly and remove the speck of sawdust from your brother's eye. Do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they will trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Ok, so hemos escuchado este pasaje antes. Y algo que estamos leyendo y aprendiendo es cuando escuchamos y leemos un pasaje así, aislado, fuera del contexto, es muy probable que le vamos a dar una mala interpretación. Es mejor leerlo y estudiarlo en un contexto. No es la única cosa que dice en el sermón, es parte de lo que está diciendo en el sermón. ¿Sí? Entonces podemos recordar lo que ha dicho Jesús en el capítulo 5, el 6, parte de este sermón. Pues, ¿qué nos ha dicho? Nos ha hablado de las bienaventuranzas, diciéndonos que dichosos son los que son pobres en espíritu, los que lloran, los que son humildes, amables, los que tienen sed de justicia, los que son compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos por causa de la justicia. También nos habló que tenemos que ser sal y luz. Y hablamos la importancia de ser ambos, y no solamente sal y no solamente luz, pero tener este balance, y quizás hablamos un poquito más de eso en adelante. Jesús también ha hablado que Él está encarnando, no vino a cancelar la ley, pero viene a cumplir la ley. Él está encarnando los profetas y la ley de Dios. Nos ha llamado a vivir generosos, a ser generosos, a orar, a ayunar, a no ser dominados por el miedo, por ansiedad o acumulación. Nos ha enseñado que busquemos primero al reino de Dios. Entonces, este pasaje está en medio de todo lo que Dios nos está diciendo, quién tenemos que ser. Y ahora nos dice, pero no sean así. Porque si lo leemos aislado y solo entendemos, no seas así, pero no ves el contexto que te dice, tienes que ser así, te vas a perder el punto. Muy bien. Esta escritura no nos está prohibiendo retarnos los unos a los otros. Y esta escritura usualmente se utiliza para querer salirte con la tuya, ¿no? Salir con decir, si yo no juzgo, tampoco ¿qué? Me van a juzgar a mí. Entonces, cada quien con su pecadito ahí, pero no hay que juzgar, ¿no? O podemos decir, cada quien con su vida, cada quien y crear indiferencia. No, pues ya sabes cómo es. No, es que, y aislarnos de personas. Cuando gran parte del sermón es Jesús no está aislándote de personas, está creando toda una comunidad. Entonces, este pasaje no te está prohibiendo que no tengas juicio, que no tengas discernimiento. No está diciendo eso. No está diciendo que seas indiferente. Lo que sí está diciendo Jesús es que no tengas una actitud de juicio para condenar a otras personas. Que esa no debería ser tu postura. ¿Quién soy yo para juzgar a otra persona? Pero ahí no nos podemos quedar, porque sí hay un juez. Y ese juez es Dios. Ahora, también ahí la puedes voltear. Yo no sé en qué juzgar, pero si hay uno que te va a juzgar. Y la malicia queda ahí. No. En el pueblo de Dios,
los que son pobres en espíritu, los que tienen humildad, los que están trabajando por la paz, no puede haber rivalidad, no puede haber envidia, no puede haber malicia. Va a haber, pero no es el parte del pueblo de Dios. Así es. Vámonos. Otra cosa que está diciendo cuando Jesús nos dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, está diciendo, no tomes el papel de Dios. Cuando juzgamos a otras personas, estamos tomando el papel de Dios. Solo hay un juez. Deja que Dios sea Dios. De nuevo, eso no implica que Jesús dice, no te importa lo que haga, lo diga la gente. No, tenemos que tener opiniones, tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener conversaciones y por eso da los próximos ejemplos, pero bueno, paso por paso, ahorita llegamos ahí. El problema no es que estás evaluando la situación o lo que la persona está haciendo o lo que el grupo está diciendo. El problema es si simplemente nuestro instinto es de condenar. Yeah. Y dice aquí, no, porque como tú juzgues, se les juzgará. Con la medida que midas a otros, se les medirá a ustedes. Lo que no está diciendo, eso es karma. Lo que tú haces va a regresar. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, cómo tú mides a una persona, describe qué tipo de persona eres tú. Sí. Cómo tú juzgas a una persona, describe cómo te juzgas a ti misma. ¿Qué está en tu corazón? ¿Y por qué tu instinto es ver lo peor? ¿Y por qué el instinto es condenar? ¿Y por qué tu instinto es poner a alguien en una cajita y decir, tú eres así? Como los matrimonios cuando hay retos. Es que tú siempre. Siempre. No. Esa palabra no se vale. Porque es absoluta, no es verdad. No lleva a la reconciliación. ¿No? Entonces Jesús de nuevo en el contexto está formando a un pueblo que no sea como ¿quién? Como los fariseos. Yeah. Que ellos miden y juzgan quién es un buen devoto a Dios y quién no. Tú no eres, tú sí eres, nosotros sí somos, ellos no son. Y entonces eso forma en ellos una arrogancia y una medida donde ahora ¿qué? Han tomado la posición de Dios. Eso no significa que puedes estar de acuerdo con todos los grupos. No, podemos tener discernimiento. Podemos estar en desacuerdo en cosas muy graves o muy importantes bíblicamente, pero no significa que tiene que haber un juicio. Y porque no hay un juicio no significa que estoy de acuerdo. ¿Sí me explico? Pero esa cultura de los fariseos es de, si no condenas, no perteneces. Tienes que condenar para pertenecer. Que cada iglesia, cada grupo crea después de 10, 20, 15 años, 30 años, crea ese tipo de estructura. Para creer que nosotros sí tenemos que condenar a aquellos no. Si no, esto no funciona. ¿Y qué pasa? El grupo toma el rol de Dios. Pero podemos creer lo que creemos y estar en desacuerdo sin tener que ir a juzgar. ¿Amén? Amén. El punto aquí es, no juzgues porque ese juez es Dios. No tomes el rol de Dios. Te va a hacer más daño a ti que a nadie más. Ok, entonces no voy a decir nada. No, espérate. Versículo 3. Dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el qué? En el ojo.
y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla de tu ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Cuál es la meta al fin de ese ejemplo cómico? No sé si has leído a Jesús, que tiene un sentido de humor. ¿Qué ejemplo, no? Una astilla que cuando te cae en el ojo ahí quedaste también, ¿no? Y dice, pero tú traes una viga en el ojo, tú traes una tabla, ¿no? Es decir, como... No, una viga en el ojo, o sea que, mira, porque tú, no traes una astilla. Y nomás andas ahí en la confraternidad. Y luego, ¿cómo te metes al carro? O sea, es cómico, ¿no? Pero la meta al fin de todo esto es que no juzgar, no. La meta es que nosotros veamos con claridad. Pero si te quedas en yo no juzgo, entonces no ves con claridad. Todavía te quedaste ahí, protegiendo, tratando de protegerte a ti mismo o a un grupo a sí mismo. La meta es ver con claridad y después ¿qué? Ayudarle a alguien más. ¿Quién de aquí trae astillas? Ok, entonces los que no levantaron la mano, así están ustedes. Todos traemos astillas. Todos. A todos nos falta constantemente ver con claridad. Pero si tomamos la postura de extremos, que es parte de lo que nos está corrigiendo el Evangelio de Mateo y es muy aplicable a nosotros. ¿Qué está corrigiendo el Evangelio de Mateo? Está corrigiendo una interpretación extrema de un grupo fariseo que dice, esta es la interpretación correcta, y ustedes ya los conocemos, no pueden cumplir la ley de Dios, entonces les vamos a crear extra reglas para que no fallen. Y la meta es no fallar. Y si aun cuando no fallas, todavía te falta. Y nosotros somos y aquellos no. Ese es un extremo. El otro extremo es, fíjate esos fariseos, uno hay que creer lo que uno cree. Y cada quien por su propia cuenta. Es otro extremo. Es decir, un legalismo extremo o una pasividad. Y la mayoría de nosotros estamos en uno de estos extremos. Yo diría, en mi asesión, mi discernimiento, que hemos dejado el extremo crítico. Pero creo que nos hemos ido al otro extremo, de pasividad. Donde sí, todos traemos astilla, órale, pues, está bien. Todos traemos astilla. Todos igual, todos tranquilos, todo. Pero Jesús dice, no, si quieres ver bien, tiene que salir esa astilla. Y tienes que ir a hablar con esa persona. Pero antes de hablar con esa persona, tienes que ser consciente de tu propia expectativa, tu propio comportamiento. Y ahí llega otra trampa. Oh, pues yo ando bien mal, ¿qué le voy a decir? Mejor aquí. Él mal y yo mal. ¿Sí me explico?
El ser humano, cualquier movimiento que puede para escaparse, para mantener nuestro reino, lo tratamos de hacer. Y es ahí donde Jesús dice, dichosos los que tienen hambre y sed de Dios. Dichosos los pobres en espíritu. El reto que vivimos en extremos. Y como que ya nos conocemos, yo diría que estamos en este extremo de pasividad. Tolerando cosas que vemos y escuchamos y sentimos entre unos y otros, pero no nos atrevemos a hablar. En parte es por miedo de que no, es que antes yo le gritaba a la gente y ahora no dices nada. Es que yo antes obligaba y manipulaba y ahora no dices nada. Entonces, ¿cuál es el lenguaje de Jesús? Tenemos que reaprender cómo vernos a nosotros mismos en el reino de Dios. Cómo ver la presencia de Dios, que es el Dios el que está arriba, no nosotros. Y cómo podemos reactivar y renovar el poder ver claramente y ayudarnos los unos a los otros. ¿Sí ven todo esto? Sí. ¿Cómo ven si tenemos astillas? La meta es que tu ojo esté sano. ¿Suena familiar? Sí. 6:22. Los que traen Biblia. 6:22. Chapter 6, verse 22. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Es decir, la pasividad es una densa oscuridad. ¿Por qué? Porque ahora te sientes solo porque nadie te reta y te anima. Porque no sabemos aplicar la Biblia si alguien no nos amenaza. Sí. Es cierto. Porque queremos un mediador que nos obligue, un hombre, un predicador, un discipulador, una pareja, o no sé, en lugar de Dios. Entonces Dios, lo que está haciendo Jesús es que tengamos una visión clara de que Dios está con nosotros y nos está liderando, de no crear otro sistema de fariseos, pero ahora decirnos discípulos. No, ¿cómo ser discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, que creemos en Dios y no creamos codependencia? Pero hay una interdependencia con Dios y unos y otros. Este sistema es unos y otros sin Dios. Este sistema puede ser solo yo y Dios, pero con Dios es con Dios y unos y otros. Que cuando lleguemos al capítulo 22, el gran mandamiento, amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Todos traemos cosas que nos da pena, pero el Espíritu nos dice, háblalo. Algo que me conmueve mucho de lo que compartió Alma es de que si Alma no dice nada de lo que le está pasando, ¿qué pasaría? Si Gaby, Dina y otras hermanas, hey, tienes que ir al doctor. Si los médicos que le hicieron el examen no le dicen, o sea, sin comunicar, nos quedamos en esa mala condición. Jesús diría, en esa densa oscuridad. Apenas vamos en mayo del 2026. ¿Qué tipo de año espiritualmente quieres tener? ¿Qué verano quieres tener? Dios quiere que veamos con claridad. Entonces, cuando vemos ese pasaje del ojo, si recuerdas lo que aprendimos es de que
no es la luz que entra a tu ojo, pero es la luz que sale. Es decir, en lo que te enfocas. Entonces, está diciendo lo mismo de otra manera. Si te enfocas en los errores de los demás, tú te vas a quedar con tus propios errores. Porque no hay autoexaminación, no hay responsabilidad. Y cuando eres así, estás tomando el papel de Dios. Porque Dios no se tiene que autoexaminar. Por eso dice, hipócritas. Y en nuestro contexto esa palabra es un insulto y es un reto y ¡wow! Lo que significa es alguien que actúa. Es decir, un hipócrita en este contexto, en este pasaje, es alguien que pretende ser Dios. Que no tiene nada malo con él o con ella y los demás sí. Se ve superior a los demás. No lo es, pero está actuando como si lo es. Es una hipócrita, es un actor, una actriz tratando de participar en el papel de Dios. Entonces Jesús no está retando por insultar, está invitando. Quítatelo, toma responsabilidad de ti mismo. ¿Para qué? Para que le puedas ayudar. Porque quizás lo que ves en alguien más, no estás equivocado. El problema es si solo ves eso y no ves lo tuyo. Regresamos quizás a las parejas casadas. Que sabemos exactamente lo que mi cónyuge le falta. No ha hecho. No tiene. Quizás es verdad. Pero si no tomas responsabilidad tú por lo tuyo, ¿qué va a pasar? O si estás esperando a de que si tú cambias, yo cambio. Ese es el papel de Dios. ¿Dios tiene que cambiar? No. Pero nosotros sí. Es una postura de hipocresía. Por eso requiere vulnerabilidad de ambos, de tomar responsabilidad. Y tú tomar responsabilidad por ti, cambie o no cambie tu cónyuge. Sí, amén. Vamos. Y si no, hablemos mucho, le hacemos bolita. Dinos. Estoy bromeando, pero no. Es decir, tenemos que regresar a no ser una comunidad, tenemos que ser centrada en Dios. No extrema en reglas, obligación, amenazas, manipulación. Yo diría, peor aún, peor que esta, pasiva, ausente, aislada. ¿Por qué peor aún? Porque al menos aquí tienes cierta comunidad. Aquí es soledad. Acá, pues al menos, aunque no querías ir, ahí estabas y algo ocurría que te animaba. Y acá, cuando quiera y cuando pueda. Y por eso muchos grupos solo hay de estas dos opciones y tienen que hacer ¿qué? No, esto no funciona. ¡Pum! Tenemos que más reglas, más. Es lo que hicieron los fariseos. No querían ser fariseos así. Pero vieron que si empoderas a la gente no hace caso y hace lo que ellos quieren. Entonces tenemos que... Y Jesús no cabe en ninguno. Pero dichosos los que van a escuchar y van a responder. Después termina, versículo 6. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan ustedes y los ataquen, ¿no? Y ni echen esos perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Es como que, ¿qué? Ya más o menos te había entendido, ¿y ahora qué? En el capítulo 6, en el versículo 9, Jesús nos enseña a orar. Y dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santo es tu nombre. En inglés diría, hallowed be your name. Holy is your name.
Entonces hay un contraste aquí. Dice, lo sagrado y perlas, y perros y cerdos. Pero ¿qué es sagrado? En el capítulo 6, versículo 9 nos ha dicho que el nombre de Dios es sagrado. Entonces, aquí es parte de toda esta enseñanza que nos dé discernimiento, porque si solamente ves y juzgas, te pierdes de ver el reino de Dios. Pero si ves con claridad, vas a ver que nuestro mundo es un mundo de contrastes, donde hay los que tienen un deseo y un amor a Dios y los que unos que aún todavía no. Pero no dejar que ninguno de esos grupos te controle, dejar que Dios te guíe. Entonces nos dice, hey, ten cuidado también de simplemente entregar lo sagrado a alguien que no quiere de eso, ¿no? O entregar las perlas a alguien que no quiere de eso. Y estas palabras perros y cerdos son asociados y son insultos, son asociados con los gentiles, los impuros, los que no son parte del pueblo de Dios. Ya vimos con la mujer de Cana, ¿no? Se utiliza ese nombre como ese insulto también. Entonces aquí hay cierta invitación a discernir. Sí, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, pero también, ¿quién eres tú para juzgar a alguien que no ha dicho que quiere seguir a Dios? ¿Quién eres tú para tener una expectativa de alguien que no ha elegido amar a Dios? ¿Para qué le vas a poner ese juicio o esa expectativa? Ahora, debe de haber discernimiento para invitación, pero quizás a lo que me recuerda a mí es, otra vez, hace 2 días yo manejando por la Lincoln ahí en el Swami de Cypress, y siempre en la esquina hay alguien con sus letreros religiosos. Y la otra vez me llamó la atención lo que mencionó Tina. Cada vez que vemos a alguien con letreros religiosos en las calles, 90% del tiempo es condenación, ¿no? Y agarran el micrófono y todo. O sea, ¿qué estoy haciendo ahorita? Los estoy juzgando, ¿no? Pero quizás hay un discernimiento, es decir, quizás esa no es la mejor manera. Entonces tenemos que aprender cómo hablarnos los unos a los otros, pero también cómo comunicarnos con otros que no han decidido seguir a Dios. Es otra conversación, es otro lenguaje. Quizás aún nuestros hijos e hijas, que les podemos en veces poner esta presión, es que somos cristianos, pero no enseñamos lo que es el cristianismo. Sí. Solamente decimos frases así que describen ¿qué? Vamos a la iglesia, en lugar de que somos. Hay ahí algo que nos invita a tener este discernimiento. Bueno, en resumen, Jesús nos está diciendo que tenemos que tener un gran balance en nuestra perspectiva, que no tenemos que irnos al extremo, ¿no? De solo juzgar, o sino al otro extremo de no juzgar. No, tenemos que estar conscientes. Todos tenemos una viga, todos tenemos astillas, nos necesitamos los unos a los otros. Debemos de ver con claridad para poder ¿qué? Participar fielmente en el reino de Dios. No quiero ser el perro que se avienta a lo sagrado y no le hago caso. No quiero ser el cerdo que Dios me avienta y me da perlas de sabiduría y no le hago caso. Porque sabes que hace 20 años me hicieron,
Sí, eso es terrible, pero al mismo tiempo eso no es Dios. So, no hay que perdernos la oportunidad del Dios vivo, presente y activo que nos invita a cambiar y a transformar. Amén. Y regresamos al arte, donde todo lo que hemos escuchado y lo que escuchamos, vamos a tener una postura diferente. Atentos, volteándonos. Sí, ayúdame Dios a sacar esta vida. Quiero ver con claridad y quiero sacar la astilla, ayudarle a mi hermano o mi hermana. Quiero tener comunidad. En los próximos versículos, Jesús nos va a decir, tengan cuidado con los falsos profetas. Entonces, sí hay cierto juicio en el sentido de discernimiento, pero no de condenación. Amén. Amén. Vamos a tomar unos minutos aquí para compartir y reflexionar juntos. Amén. So, pregunta número 1. ¿Qué te interrumpió hoy del pasaje? Pregunta número 2. Muchas veces hemos entendido no juzgar como nunca confrontar o cada quien haga lo que quiera, ¿no? Pero después de estudiar este pasaje, ¿cómo cambia tu entendimiento de lo que Jesús realmente está confrontando? ¿Qué diferencia hay entre discernimiento humilde y juicio condenatorio? Y la tercera y última, ahorita pongo las 3. Jesús no elimina nuestra responsabilidad hacia otros. Al contrario, nos llama a seguir ayudándonos y corrigiéndonos, pero desde humildad y autoexaminación. ¿Cómo cambia nuestra manera de ayudar, aconsejar o confrontar cuando primero reconocemos nuestra propia necesidad de gracia y transformación? El lenguaje, el tono, el contexto es diferente. Amén. Amén. Tomemos unos minutos, elige una de estas 3 preguntas y comparte lo que te ha conmovido. Amén. Adelante. Muy bien. Interrumpo su discernimiento. Espero que esta escritura lo hayan visto de una manera diferente, ¿no? Pueden ver con más claridad, leerla en contexto. Voy a dar un breve resumen en inglés porque no hablé mucho inglés hoy. So if I can summarize this passage, since I didn't share a whole lot in English, I would kind of say something like this, and I want to be intentional, something like this. Yeah, judgment plays the role of God. But judgment, that's not what we're called to. But we are called to discernment. The opposite of judgment is passivity, not seeing anything. Right. But discernment calls you to be able to see what's healthy, what's not good, and to have a self-awareness. And so you start with yourself. But the goal is always, according to this passage, to help someone else. If you never get to the someone else, why? Yeah. And it's likely that you want to keep what you have. Because if you help others, you are also called to transformation. Which is what God has been saying in the beginning. Blessed are the poor in spirit, those who hunger and thirst for righteousness. I would probably say something like that. Okay, vamos a concluir nuestro servicio porque ya tomamos comunión. Y de nuevo gracias a Alma que compartió con nosotros, a Romina que compartió también la ofrenda.